Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero hablar de un tema que sé que muchos de ustedes les interesa y es cuáles son los cuidados que tengo con mis plantas para que florezcan varias veces en el año. Y como ya sabes, aquí en mi jardín tengo muchas plantas de flores pendientes de la reina, geranios malbón, geranios hiedra, coronas de espinas, crisantemos, cactus de Navidad, entre otras plantas, y todas ellas se caracterizan por una floración abundante, llamativa y requieren cuidados muy similares en cuanto a la ubicación. Bueno, uno de los factores que me he podido dar cuenta durante estos años que he ido formando mi jardín trabajando con las plantas es que ellas aprecian mucho esos cambios de temporada. Aquí en Colombia tenemos dos temporadas muy marcadas que son épocas de lluvia y luego épocas de verano, donde varios meses no tenemos nada de lluvias. Hace poco hubo ese cambio, estábamos en una temporada de largas lluvias y ya iniciaban los meses de verano. Al notar ese cambio de tener una mayor exposición al sol, mucha más iluminación en épocas de verano, noté que muchas de mis plantas empezaron así a florecer, así como es característico que suceda con estas plantas. Entonces ellas, al notar esos cambios más que todo de iluminación y un poco en condiciones del sustrato, porque ya no están tan húmedas, ellas explotan en flores y obviamente también sienten un poco más el clima, ese cambio de clima, un poco más abrigado, pero creo que todo va en torno a la iluminación, en cuántas horas de iluminación de sol directo para algunas plantas, y esto les beneficia muchísimo. Por ejemplo, mis pendientes de la reina también va algo de la mano porque hace poco cambié el sustrato de estas plantas, amplié las materas, pero noto que les ha ido bastante bien y están empezando a florecer, así como esa floración que muchas veces buscamos, que es abundante y que la planta se conserve así bonita. También noté que mis geranios hiedra empezaron a florecer muchas flores y no es algo que yo lo esté diciendo, sino que mi mamá también se dio cuenta, mi hermana, hubo algunas personas también visitaban aquí el jardín y me hacían comentarios acerca de este tema, que lo notaban más florecido, que algunas plantas estaban así repletas de flores, y esto es gracias a ese cambio que les mencionaba, de finalizar una temporada de largas lluvias a iniciar una temporada donde prevalece durante todo el día el sol, una buena iluminación. Entonces vamos a tener de cierto modo ventajas, pero también vamos a tener ciertas desventajas en ambas temporadas, tanto en temporadas de lluvia como en temporadas de verano, en cuestión al cuidado de las plantas. Y eso fue lo que noté estas últimas semanas. Varias de mis plantas están así muy florecidas, unas ya van terminando su floración. Obviamente hay algunas plantas que no les importa, que les va mejor en épocas de verano, en épocas de invierno que en épocas de verano, y eso sucede con una begonia que en este momento está muy florecida, pero en épocas de invierno también estuvo así repleta de flores, y ella sí siente un poquito más como ese cambio de temporada de invierno a verano. En verano no le va tan bien, aunque ahora está bastante florecida, muy bonita, pero cuando ya el verano, esas épocas de verano se extienden mucho, ya sobrepasan los 3 meses, ella sí se afecta, empieza a perder hojas, empieza a amarillarse, reduce su producción de flores. Pero en invierno sucede todo lo contrario, y también iniciando como esas temporadas de verano, y como teníamos aproximadamente unos 2 meses que inició el verano, entonces esta planta no se ha resentido tanto. Y ha sido un verano bastante particular porque ya estamos en agosto, y en agosto se supone que es la temporada de verano más fuerte, y hasta el momento ya ha empezado a llover. En este preciso momento está lloviznando. Esto le favorece a algunas plantas, entre ellas los pendientes de la reina y las begonias. Para mis
geranios malbón, geranios hiedra, geranios chinos, coronas de espinas, crisantemos, cactus de Navidad. Les favorece mucho más el sol a estar así en esa temporada de verano. Obviamente todo lo que les estoy diciendo y en cada video que hago sobre este tema, o sea, todo lo que les acabo de mencionar va de la mano del sustrato, la calidad de sustrato que nosotros preparemos y las condiciones adecuadas que tenga el sustrato, porque de lo contrario puede representar cuando hace mucha calor, el sustrato está húmedo, puede cocinar así literalmente las raíces de las plantas y obviamente ya se va a afectar, incluso podemos perder completamente la planta. Entonces todo lo que les vengo mencionando de ese cambio de temporada de invierno a verano va muy ligado con las condiciones del sustrato. Si tiene un buen sustrato, va a representar muchas más flores, que la planta pueda florecer por más tiempo. De lo contrario, va a ser una floración muy efímera y en poco tiempo ya va a terminar su floración, incluso ya no va a florecer más. Pero si hemos preparado un buen sustrato y con ese cambio de iluminación en esos meses de verano, vamos a tener muchas más flores, pero también esa floración va a prevalecer por varios días, semanas, incluso meses, porque la planta termina su floración, luego como tiene un buen sustrato vuelve a florecer y así por un largo periodo. Por ejemplo, como les mencionaba al inicio, todas estas plantas de flores, este grupo que les había hablado, necesitan una iluminación casi parecida, excepto los pendientes de la reina. Ellos sí necesitan un poco de semisombra, pero con muy buena iluminación. Para las otras plantas, ellas pueden estar expuestas directamente al sol durante todo el día. Aquí hace algunos años, antes de construir el techo para mis plantas, estaban a la intemperie, recibían sol directo desde la mañana hasta que se ocultaba el sol, y fue en esas épocas donde percibía que estas plantas les iba muchísimo mejor. Obviamente cuando iniciaban las temporadas de lluvia sí miraba un estancamiento, porque el sustrato permanecía encharcado, húmedo por varios días, semanas, pero en esa época utilizaba un sustrato diferente para mitigar todo ese exceso de humedad de agua que iban a recibir durante la época de lluvia. Pero también con ellos notaba ese cambio en cuanto a la floración cuando había esa transición de invierno a verano. Por ejemplo, los geranios chinos, geranios hiedra, geranios malbón, coronas de espinas, les va mucho mejor en un sustrato seco, es decir, regar cada vez que sea necesario, pero no mantener el sustrato encharcado o húmedo por mucho tiempo. Esto hace que estas plantas no florezcan como si lo hacen cuando tienen un sustrato en óptimas condiciones para ellas. Esto que está pasando es muy parecido a lo que pasa en países con estaciones, que llega la primavera y muchas plantas florecen como nunca lo han hecho. En los países que no tenemos estaciones, pero sí hay ese cambio de temporada fría a una más cálida, podemos apreciar este fenómeno donde las plantas florecen muchísimo más. Nosotros podemos disfrutar de este acontecimiento varias veces en el año, la floración abundante de varias plantas del jardín, y esto es evidencia del cambio de temporada. Por supuesto que aquí en Colombia podemos disfrutar de la floración de las plantas durante casi todo el año, pero a inicios del verano la mayoría de las plantas explotan en floración, como está sucediendo en estos momentos en mi jardín. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Me encanta hablar de estos temas que muchas veces desconocemos, pero están presentes ahí en el jardín. Me encanta ver así a mi jardín florecido, con mis plantas sanas, verdes, y muchas de mis plantas han agradecido ese cambio de, podríamos llamarlo, de estación. Y bueno, espero se sigan poniendo mucho más bonitas, y aquí estaré disfrutando plenamente, constantemente de mi jardín. Espero ustedes también lo hagan, y a todos ustedes gracias por estar aquí.